Buenos días. El día de hoy realizaremos una capacitación sobre una enfermedad muy frecuente en nuestro medio, que es la epilepsia. Quien les habla es el residente de segundo año de la especialidad de neurología, Ever Eduardo Rodríguez Rivera, y actualmente me encuentro en la sede de Telesalud del Hospital María Auxiliadora. Cuando hablamos de epilepsia, tenemos que tener algo en claro. La epilepsia no es una enfermedad psiquiátrica, tampoco es una enfermedad mental. Es una enfermedad que se trata de un trastorno o problema físico causado por un funcionamiento normal esporádico de un grupo de neuronas. Es así que hay que recordar los principios fisiológicos de la neurona. La neurona tiene una sinapsis eléctrica o química que podrá ser estimulada o interrumpida por diferentes etiologías adyacentes. La epilepsia es una enfermedad que nos sigue en toda nuestra historia de la humanidad. Desde Hipócrates, en los años 400 a.C., ya hacía las primeras descripciones médicas compatibles con las que actualmente conocemos sobre la epilepsia. Asimismo, la Iglesia también tiene registros bíblicos sobre comportamientos de trastornos motores compatibles con lo que hoy tenemos en la epilepsia. Si no fue hasta 1983 que aparece el Dr. John Hangley Jackson, quien hace una definición como que la epilepsia es una descarga súbita, rápida y excesiva de las células cerebrales. Para esto, la ILAE define tres conceptos que todo médico debe saber, que son qué es la crisis epiléptica, qué es la epilepsia y qué es el síndrome epiléptico. La crisis epiléptica se va a denominar a la aparición transitoria de signos o síntomas provocados por una actividad neuronal anómala, excesiva o simultánea en el cerebro. A esto es lo que se le denomina crisis epiléptica. La epilepsia, mientras tanto, es una enfermedad cerebral que se define por cualquiera de las circunstancias que menciona y que son tres. La primera es que al menos de dos crisis no provocadas tengan una separación de 24 horas. La segunda es que hay una crisis no provocada y que tenga una probabilidad de presentarse nuevamente la crisis durante los 10 años siguientes. O que tenga un diagnóstico de un síndrome de epilepsia. Estas son las tres circunstancias que van a definir propiamente a la epilepsia como enfermedad cerebral. El tercer concepto es el síndrome epiléptico. El síndrome epiléptico es un síndrome electroclínico, que lo vamos a ver más adelante. Comenzando a hablar ya de la crisis epiléptica, vamos a tener que nosotros como médicos realizar una clasificación. Esta clasificación que vemos acá ha sido propuesta por la ILAE en el 2017. Es un cuadro tabulado para que sea de manera más práctica y sencilla usarlo. La ILAE refiere que hay que tener tres conceptos o digamos tres puntos de partida para clasificar una crisis epiléptica. La primera es conocer el origen. La segunda es ver si hay presencia o no de síntomas motores. Y la tercera es ver si es que el paciente tiene una afectación del nivel de conciencia. El primer signo o síntoma de una crisis es el parámetro que va a marcar la clasificación de la misma. Comenzamos. Nuestra primera pregunta frente a una crisis epiléptica. ¿Cuál es el origen? El origen puede ser focal. Puede ser que la estimulación anómala de las neuronas se encuentre a predominio de algún hemisferio. Antes se conocía esto como parcial. Actualmente esa definición o término se encuentra en desuso y ha sido reemplazado por el término focal. También tenemos al segundo tipo de origen, que puede ser generalizado. Puede tener un comienzo en cualquier hemisferio que puede progresar y comprometer el otro hemisferio. A esto se le llamará una crisis generalizada.
El tercer origen es de inicio desconocido. Puede ser de que se presente de manera focal o de manera generalizada, o quizás también pueda presentarse de ambas maneras. La ILAE sugiere dos cosas. La primera, que la crisis focal con evolución a una crisis tónico-clónica bilateral tendrá que sustituir al término que antes se conocía como crisis parcial con generalización secundaria. Segundo, en caso de que una crisis no haya sido presenciada desde el inicio, pero se objetive una actividad tónico-clónica, nosotros como médicos debemos definirla como que es una crisis de origen desconocido con evolución a tónico-clónica bilateral. La segunda pregunta que nos haremos es, ¿hay actividad motora? Si ya bien ya conocemos que hay un origen focal y generalizado, ahora veremos un origen focal que puede ser motor y que puede ser no motor. Por ejemplo, en el motor tenemos el ejemplo de que puede ser clónico o puede ser tónico. Y en el focal no motor está representado por los automatismos. Cuando hablamos de generalizado, también tenemos que diferenciar si es motor o no motor. Por ejemplo, en generalizado que es motor, aquí tenemos a los que son los espasmos epilépticos, a las características tónico-clónicas clásicas. Y cuando es no motor, acá tenemos a las ausencias. El tercero y último es el de inicio desconocido, que también estará acompañado de manifestaciones motoras y no motoras. Si es motor, también acá tenemos a los tónico-clónicas o los espasmos epilépticos. Y si es no motor, aquí tenemos a las que son de interrupción de actividad. La tercera pregunta que nos haremos será, ¿hay compromiso del nivel de conciencia? El nivel de conciencia solo va a ser aplicable si es que hay una crisis focal. Por ejemplo, para de manera práctica se divide en dos cosas puntuales. La primera, crisis con nivel de conciencia preservado, es una definición que va a sustituir al término antiguo como simple. Y cuando hablamos de crisis con nivel de conciencia alterado, es la que va a sustituir al término antiguo como compleja. Entonces son dos conceptos que tenemos que tener claro y que tenemos que anexarlo en nuestro lenguaje al referirnos de la epilepsia. Hasta aquí hemos visto 3 puntos para poder clasificar una crisis epiléptica: el origen, si hay compromiso motor o no motor, y si hay compromiso de conciencia o no. Ahora pasaremos a la clasificación de epilepsia. Se mencionó que la epilepsia era una enfermedad. La epilepsia puede tener o puede ser de origen estructural asociado a una lesión captada en una neuroimagen. Puede ser de origen genético por una historia familiar. Puede ser infecciosa por una infección, por ejemplo, como la toxoplasmosis cerebral, o de origen metabólico, alguna alteración transitoria, o puede ser inmune por alguna enfermedad, como la encefalitis límbica, o de causa desconocida. Y el tercer concepto, el síndrome epiléptico. Se les mencionó que era un síndrome electroclínico. ¿Y por qué? Porque este síndrome electroclínico puede estar acompañado por alteraciones en el patrón, el del electroencefalograma, en donde vamos a ver signos epileptiformes. Puede también estar asociado a la edad de inicio. Puede estar asociado también a alguna neuroimagen patológica o a factores precipitantes. Por lo general van a aparecer agrupadas. Es aquí en donde se le denominará un síndrome electroclínico. El diagnóstico de la epilepsia es eminentemente clínico y para esto tendremos que desarrollar
nuestra agudeza al momento de ampliar la historia clínica. Por ejemplo, a abordar los antecedentes personales y abordar los antecedentes familiares, que es muy importante para esta enfermedad. Así también conocer los diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, el primer diagnóstico es distinguir entre un síncope y una crisis epiléptica, que será un reto. Lo segundo será definir la diferencia entre la migraña y la crisis epiléptica occipital. Por ejemplo, la migraña tendrá una duración entre 15 y 60 minutos, pero la crisis epiléptica occipital será breve, menor a 2 minutos. Algún trastorno afásico en la migraña es algo poco común, mientras que en la crisis epiléptica es frecuente. O también distinguir una crisis psicógena versus una crisis epiléptica. Por ejemplo, en la psicógena, la conciencia estará preservada, mientras que en la crisis epiléptica, la conciencia puede tener comportamientos bruscos. En la psicógena habrá parpadeo, mientras que en la crisis epiléptica habrá un aumento de la apertura ocular, acompañada de una retroversión. Así también distinguir entre un temblor y una crisis epiléptica. Por ejemplo, las anormalidades de la mirada de los movimientos oculares en el temblor estarán ausentes, mientras que en la crisis estarán presentes. Como vemos, hasta aquí hemos repasado algunos diagnósticos diferenciales. Algunos exámenes que nos pueden ayudar, los exámenes basales de rutina al momento de que ingrese el paciente, o hacer un estudio de líquido cefalorraquídeo para descartar alguna etiología autoinmune que puede estar estimulando estas crisis. O también hacerle un electroencefalograma, que es lo rutinario para descartar, ya que la epilepsia también es un síndrome electroclínico. Y también apoyado en la imagen. Cuando vemos un paciente con epilepsia y queremos abordar un examen de neuroimagen, nosotros tenemos que sugerir de que se haga con el protocolo de epilepsia. Ese protocolo de epilepsia ya es estándar a nivel mundial y aquí en el Perú hay muchos centros que están incluyendo el protocolo de epilepsia como dentro de su cartera de servicios y es un protocolo que debemos de conocer nosotros como médicos. Como vemos, lo importante de poder reconocer a una crisis epiléptica es muy importante para que el médico, tanto de primer nivel como un médico hospitalario, al momento de enfrentarse a una crisis epiléptica, sepa reconocer, clasificar y solicitar el examen que pueda ser de manera positiva y rápida para el paciente. El médico tendrá que primero localizar el origen, ver si hay compromiso de conciencia, ver si hay compromiso motor. Posteriormente a eso, buscar la etiología, el origen de lo que esté causando la crisis. Y así también tendrá que reconocer y descartar aquellos diagnósticos diferenciales. Y solicitar los exámenes de neuroimagen o de electroencefalograma correspondientes. Bueno, hasta aquí espero de que les haya sido de su agrado y les sirva a diario dentro de su práctica clínica. Bueno, sin más que decir, bueno, les dejo mi correo en caso de que quisieran solicitar alguna información extra o material bibliográfico. Estoy a su disposición, pueden hacerlo sin ningún inconveniente. Bueno, de aquí me despido con todos ustedes. Hasta otra oportunidad. Que tengan buen día. Hasta luego.